Vemos a los estudios de Teleamazonas en Guayaquil, ahí está el dirigente de Fuerza Ecuador, del Movimiento Fuerza Ecuador, el economista Humberto Mata. ¿Cómo está usted, economista? Parece que estaba distraído. Buenos días, don Jorge. Parece que estaba distraído. Yo escuchando eso de que no saben qué consulta, qué referéndum se refiere, me estaba riendo aquí en el estudio. ¡Qué hipocresía, por Dios santo! Riendo, yo estuve a punto de llorar. Hay que darme medallas para la viveza. Y no es culpa de ellos, la culpa... A ver, yo estoy realmente espantado por lo que está pasando en el Ecuador, porque estamos, Jorge, desgraciadamente en esta locomotora de prepotencias, de ir llevando y arrasando con una sola visión de hacer el país, de hacer al Ecuador, de hacer el cambio que el Ecuador quería. Pero para eso no era necesario arrasar con la vieja partidocracia, sus procedimientos, sus estructuras legales que le quitaron al Ecuador capacidad de representación política. Pero absolutamente, es que había que romper con lo viejo. El problema es que lo nuevo que ha reemplazado lo viejo, perdóneme, es igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que antes eran pues la vieja partidocracia, lo que antes eran las cúpulas de los partidos, hoy es el buró, se llama el buró. Y el buró manda, y el buró hace y deshace en la asamblea. El buró sacó a Alberto Acosta de la presidencia, el supuesto hombre más poderoso del país. Esto es terrible, tenemos nuevo dueño. Y la tragedia, esto hay que verlo no solamente de la parte del punto de vista político, sino del punto de vista humano. Yo le digo a los televidentes, ¿ustedes le vieron la cara al señor Correa cuando anunciaron que Ingrid Betancourt había sido rescatada por el ejército colombiano? Yo no le vi. Es en pequeños momentos como esos, Jorge, que se ve, que se ve adentro, una pica, una envidia, decir que ahí ya no quiere pues saber nada del conflicto colombiano. Bueno, supuestamente se permitió que entrara la Parca Ecuador para disque negociar. Mire la incoherencia del señor Correa. Yo lo que vi es lo que leí lo que había dicho y me pareció, y se lo dije acá a la Cancillería, me pareció muy poco generoso por parte del gobierno ecuatoriano, mientras los gobiernos de todas partes del mundo celebraban alborozadamente cómo se debía la liberación de una mujer al cabo de 6 meses, hasta Chávez, después de 6 años y medio de un cautiverio infernal en la selva en manos de las FARC. El gobierno ecuatoriano fue poco generoso, lo digo suavemente, poco generoso. Todo por la pica y la soberbia del señor Correa. El problema se ha convertido en ese. Los ecuatorianos seguimos queriendo cambio, seguimos queriendo no volver al pasado. Y sorprende que los mismos asambleístas del país, del gobierno, votaron en contra de hacer un mandato electoral para que en caso de que gane el no, como parece según algunas encuestas que puede llegarse a dar, perdónenme, que no regresen los diputados de manteles, pues. No, señor. Que demos la vuelta a la página y se elija un nuevo Congreso para terminar este mandato constitucional los 2 años que faltan. ¿Por qué pudo haber ocurrido eso? O sea, no hicieron ese mandato para seguirnos teniendo amenazados a los ecuatorianos, que si gana el no vuelve ese viejo Congreso. Para seguir teniendo el cuco que el mismo gobierno va a levantar para decir, hoy cuidado, votan por el no, entonces regresan los diputados de los manteles. Por eso los diputados de los manteles eran mayoría gobernista. Los diputados de los manteles eran del gobierno, claro. Así es, entonces esas son las cortinas de humo que los ecuatorianos tenemos que empezar a ver más allá. Y hay otra cosa, ayer leía yo algunas opiniones en los diarios nacionales, y es verdad algunas cosas que se leen. Hay reclamos individuales, ¿no es verdad? La iglesia tiene ciertas objeciones, los transportistas tienen ciertas objeciones, los estudiantes tienen otras objeciones, pero si bien uno vota a veces por lo suyo, hay que ir a votar a ese referéndum por el todo. Y si el todo, esta nueva constitución de 530 y pico de artículos, que termina siendo una especie de engendro jurídico que quiere llevar al Ecuador a este sistema absolutamente de mandamases, y ya constitucionalizado, porque si bien antes teníamos un dueño del país que hacía lo que le daba la gana por las tranqueras de la justicia, hoy tenemos al nuevo dueño del país que todos los sábados pues pontifica y que nos dice cómo los ecuatorianos tenemos que pensar, actuar, hacer y querer. Y esas son las cosas que el Ecuador tiene que ver. Aquí se está socavando algo mucho más importante que solamente lo nuestro. También lo nuestro, pero la libertad de los ecuatorianos. Este nuevo jefe, dueño del país,
Entiendo que usted se refiere a Rafael Correa. Rafael Correa, pues no es precisamente el engendro, la consecuencia de todo lo que ocurrió con el viejo dueño del país, que fue León Febres Cordero. Yo me acuerdo que usted lo combatió duramente a Febres Cordero, pero no es lo uno la consecuencia de lo otro. Acuérdense que yo en la campaña decía que hemos pasado de Febres Cordero a Febres Correa. Esto es lo mismo. Un poco más simpático, más joven, habla bien, ¿no verdad? Ha corregido ciertos abusos del otro, pero en estilos. La tragedia de esto es que los constituyentes están haciendo una constitución para el señor Correa, dándole todo el poder, eliminando el balance de poderes, que es la raíz de la democracia, ¿no verdad? Para entregarle todo el poder al señor Correa. Pero, por Dios santo, el señor Correa es solo un ser humano. Tarde o temprano vendrá otro presidente, y otro. Entonces significa que estamos dejando un legado de autoritarismo para el futuro del Ecuador, para todos nuestros hijos, y eso es lo que está mal. Y hacia eso tenemos que evaluar los ecuatorianos pensantes. Por lo que veo, economista Mata, usted se prepara a hacer campaña por el no. ¿Sabe qué? Yo había dicho que uno tiene que ser consecuente y esperar que esté terminada la Constitución, es decir, que aprueben los 534 artículos enteros. Pero, es verdad, me molestaban ya algunos que se han ido aprobando en temas de autonomía, en temas de descentralización, en temas de excesivo presidencialismo y entregarle demasiado poder al Ejecutivo versus Legislativo y Cortes, querer echarle mano a la Corte creando esta nueva Corte. Todas estas cosas me iban molestando. Pero este fin de semana, leyendo el análisis de que uno tiene que ya irse alertando, cuando el río suena, piedras trae. Aquí se está llevando el Ecuador, como todos lo hemos venido hablando, a un proyecto político autoritario. Y a eso hay que decirle no o nulo. Hay que rechazar esos intentos, Jorge. Usted está haciendo un anuncio concreto de que usted votará no. Yo voy a votar no y lo anuncio hoy día. Va a ser fin de semana, sencillamente ya esta suma de pequeñas cosas que van molestando, que van trabando, creo que le lleva a uno, a menos que obviamente pase algo pues mágico en Montecristi y corrijan todo lo que están haciendo, pero un ser humano como el señor Correa, tan lleno de pica, de soberbia, para no haber felicitado a Colombia por haber liberado, porque no es que la entregaron, no, liberaron. Veo que usted va a votar no a Correa, pero yo voy a votar no. Él no es de la Constitución. No, Correa me cae mal, y eso me cayó mal desde el día que asumió el poder, y por eso a pesar de haber votado en las dos vueltas por él. Pero no por eso hay que votar sí o no. Así es, yo voto no por el proyecto autoritario. Yo no voto porque me cae mal Correa, me cae mal, es pesado, es soberbio, es mala gente. Acuérdense que ha parado caravanas presidenciales para bajarse a meter preso a un señor que le hizo por ahí supuestamente una yuca. Póngase de que no haya sido una yuca. Póngase que haya sido así, que no sé, pues hizo, estornudó. Por gusto. Estornudó. Son adefesios, pero esas son tonterías. Nos reímos ahora hasta que le toca a usted que lo metan preso. Este fin de semana habían policías rodeando un canal de televisión, perdóneme, eso es verdad. Y cuando la reacción fue inmediata de varios medios de comunicación acá en Guayaquil, ¿no es verdad? Dicen que ellos no saben, que cómo la policía llegó ahí, que fueron porque los empleados estaban sacando cosas. Eso es muy raro. Esos no son mensajes para ir amedrentando a la prensa, a decir que aquí nadie se salva si uno critica al gobierno. Pero la prensa no se va a dejar amedrentar. Así es, y no se dejen, porque esa labor, Jorge, la tienen ustedes, los periodistas independientes, que ni por estos ni por los de antes se dejaron amedrentar. Qué bueno que se acuerde de usted que ni por estos ni por los de antes, porque están tratando de hacer creer a la gente más incauta, más ingenua y más olvidadiza, que la prensa ha sido cómplice de todo lo anterior cuando hemos sido quizás de la fuerza contestataria más significativa. Economista Mata, gracias por haber estado esta mañana aquí en Amazonas. 7:29, hacemos un corte.